Damas y caballeros, bienvenidos. Hoy hablaremos de un hombre que cambió la historia del ciclismo con su silencio, su fuerza y su disciplina. Miguel Indurain, el gigante de Navarra, ha roto su silencio a los 60 años, y lo que ha dicho ha estremecido al mundo del deporte. Su apoyo público al joven corredor Juan Ayuso, enfrentado al poderoso White Team Emirates, no es solo una opinión, sino una sacudida moral que reabre heridas que creíamos cerradas. Durante décadas, Indurain fue el símbolo de la calma y la pureza en un deporte manchado por la sospecha. Siempre prudente, siempre reservado, parecía inmune a los escándalos. Pero ahora, al tomar partido en medio de una tormenta mediática, el mito del ciclista intocable empieza a mostrar grietas. ¿Por qué ha hablado justo ahora? ¿Qué busca realmente con este gesto? ¿Y qué secretos esconde ese silencio tan famoso que lo hizo leyenda? Gracias por ver este video y por acompañarme en este viaje. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita. Tu apoyo nos da la fuerza para seguir descubriendo las historias ocultas detrás de los grandes nombres del deporte. Para entender la magnitud de este momento, debemos regresar a los orígenes. Navarra, norte de España, 16 de julio de 1964. En una familia de agricultores humildes nace Miguel Indurain Larraya. Entre colinas verdes y el ritmo lento del campo, crece un joven tímido, reservado, sin ambiciones grandilocuentes. A los 16 años gana su primera carrera local, sin imaginar que aquel día comenzaba la leyenda del hombre que dominaría el Tour de France como nadie antes. En los años 80, España vive una nueva etapa de esperanza tras el franquismo, y en medio de esa transición, aparece un ciclista diferente. Sin gestos exagerados ni declaraciones explosivas, Miguel avanza con precisión milimétrica, casi como un reloj suizo. Su serenidad lo hace destacar entre los demás, no ataca con rabia. No celebra con euforia, solo pedalea, firme, constante, imparable. Esa imagen de control absoluto empezará a definirlo, el campeón que no necesita palabras para imponerse. Cuando la prensa intenta sonsacarle emociones o declaraciones polémicas, se topa con un muro. Indurain no discute, no critica, no acusa. Su rostro impasible y su voz baja se vuelven su sello. En un mundo donde la pasión vende titulares, él construye su fama con el silencio. Y ese silencio, tan enigmático, pronto se convierte en su mejor estrategia, su escudo y su misterio. Pero como veremos más adelante, también será su mayor condena. En los años 90, Miguel Indurain se convirtió en el rostro del triunfo sin fisuras. Entre 1991 y 1995 conquistó 5 Tours de Francia consecutivos. Un récord que lo elevó al panteón de los dioses del ciclismo. Nadie podía con él. Ni los explosivos italianos como Bugno o Chiappucci, ni los estrategas suizos como Rominger, ni los escaladores apasionados como Pantani. Indurain no los vencía con espectáculo, los aniquilaba con precisión matemática. El dominio era tan frío, tan metódico, que parecía un experimento de laboratorio sobre la perfección humana. Su táctica era simple y letal, destrozar a todos en la contrarreloj y luego controlar cada etapa de montaña con calma glacial. No necesitaba atacar, los demás se rendían ante su ritmo constante. Su respiración serena, su pulso casi inhumano, la prensa lo apodó el gigante tranquilo. España, todavía en plena reconstrucción moral y social, encontró en él un símbolo de estabilidad. El país veía en su rostro inexpresivo la promesa de una generación que ganaba sin escándalos, sin excesos, con trabajo y dignidad. Indurain representaba una pureza que contrastaba con la histeria mediática de otros campeones. No hablaba de política,
No criticaba a sus rivales. No se ensuciaba con los rumores. En un deporte que se deslizaba hacia el espectáculo y el marketing. Él seguía siendo un obrero de la bicicleta. El rey Juan Carlos lo condecoró. Las marcas se disputaban su imagen. Y los niños pedaleaban soñando con ser como él. Miguel se convirtió en un héroe nacional. Un modelo de serenidad en un mundo acelerado. Incluso los mitos más perfectos esconden grietas. Algunos periodistas comenzaron a notar lo improbable de sus estadísticas. Su ritmo cardíaco en reposo era de apenas 28 pulsaciones por minuto. Su capacidad pulmonar superaba la media humana, y su VO2 máximo parecía de otro planeta. Se hablaba de genética privilegiada, de entrenamiento extremo, pero también empezaban a circular susurros, y si no era solo talento. Sin embargo, en aquella época, nadie quería escuchar. España prefería creer en su campeón limpio, en el héroe que parecía inmune al pecado del dopaje que ya asomaba en las sombras del pelotón. El Indurain seguía ganando sin una sola palabra de más. El mito del gigante tranquilo crecía. Pero cada mito tiene un precio, y el suyo estaba hecho de silencio. Silencio que, con los años, se transformaría en sospecha. Con el paso del tiempo, el ciclismo entró en su era más oscura. A finales de los 90, el escándalo Festina y las investigaciones sobre dopaje sacudieron las bases del deporte. Más tarde llegarían los casos de la Operación Puerto y el colapso del mito de Lance Armstrong. Pero mientras las estrellas caían una a una, Miguel Indurain seguía intacto, intocable, casi fuera del alcance de la sospecha. Nunca dio positivo, nunca fue sancionado, nunca se le escuchó una palabra fuera de lugar. Su silencio lo mantenía limpio, o al menos así lo parecía. Sin embargo, en ese mismo silencio empezaron a escucharse los ecos de la duda. ¿Cómo pudo un hombre dominar con tanta facilidad una época tan contaminada sin siquiera verse salpicado? En 2012, cuando el mundo conoció los detalles del caso Armstrong, Indurain sorprendió a todos con una declaración que dividió opiniones: sigo creyendo en la inocencia de Lance. Aquellas palabras fueron una bomba. Los medios lo acusaron de ingenuo, otros de cómplice, algunos de simplemente humano. Pero Miguel no se explicó, no se retractó, y una vez más, optó por callar. Los periodistas empezaron a mirar atrás. Su equipo, Banesto, había trabajado con el doctor Francesco Conconi, un científico famoso por sus estudios sobre resistencia, y más tarde acusado de desarrollar programas de dopaje con EPO. La defensa de Indurain fue corta y seca: solo hacíamos pruebas fisiológicas. Pero para los expertos, esa respuesta no bastaba. El silencio ya no era prudencia, empezaba a parecer un muro. Los años pasaron y Miguel Indurain se retiró a su vida de campo, lejos de los focos. Su figura se volvió casi mítica, el campeón puro de una era impura. Pero la nueva generación, criada entre redes sociales y transparencia, no se conformaba con los silencios. Querían respuestas, querían confesiones, y el mito empezó a desmoronarse. Lo que antes se veía como serenidad ahora se interpretaba como evasión. Lo que antes era respeto se convertía en sospecha. Así, su nombre comenzó a dividir opiniones. Para unos, seguía siendo el héroe que representaba la dignidad del deporte español. Para otros, era el símbolo de una época de complicidad, de silencios convenientes, de verdades escondidas bajo la alfombra. Miguel Indurain, el hombre que nunca hablaba, se transformó en un espejo incómodo de un ciclismo que prefería no mirar su propio reflejo. Y justo cuando todos creían que se había retirado para siempre, el gigante volvió a hablar. Su voz, después de décadas de silencio,
Iba a romper nuevamente el equilibrio del mundo del pedal. Septiembre de 2025. En plena vuelta a España, el nombre de Miguel Indurain vuelve a ocupar los titulares. Esta vez no por una hazaña, sino por unas palabras. El 5 veces campeón del Tour de Francia declara públicamente su apoyo al joven Juan Ayuso, quien acusa a su equipo, el White Team Emirates, de ejercer un control autoritario sobre los corredores. En cuestión de horas, el ciclismo se divide. Algunos aplauden el gesto del veterano como un acto de valentía, otros lo interpretan como una traición al código de silencio que él mismo mantuvo durante años. Las redes sociales estallan, los antiguos compañeros de equipo lo critican, los periodistas lo cuestionan, los aficionados se enfrentan en debates interminables. ¿Por qué ahora?, se preguntan todos. ¿Por qué hablar después de tanto tiempo? ¿Por qué defender a un joven rebelde y desafiar a una de las estructuras más poderosas del ciclismo moderno? En un deporte acostumbrado al silencio y a las verdades a medias, cada palabra de Indurain pesa como una piedra. Pero detrás de su voz calmada, muchos perciben un eco más profundo. No está hablando solo de Ayuso. Está hablando de sí mismo, de lo que vivió, de lo que vio y decidió callar. De las veces que eligió no saber para poder seguir ganando. En su entrevista, no hay confesiones explosivas, ni acusaciones. Solo una frase breve, casi susurrada, que lo cambia todo: no siempre fui libre. Esas 4 palabras resuenan más fuerte que cualquier victoria, más que cualquier rumor, porque suenan a verdad. Indurain no dice, hice trampa. Dice, me callé, y en esa diferencia, se esconde toda una historia de presión, de miedo y de obediencia. Su gesto no es una defensa ni una acusación. Es un espejo que devuelve al ciclismo su propio reflejo. Durante años, los héroes fueron construidos sobre la perfección y el silencio. Ahora, ese silencio se convierte en un acto de responsabilidad. En admitir que incluso los gigantes fueron, alguna vez, prisioneros de su propio mito. A los 60 años, el campeón imperturbable se muestra humano. No busca limpiar su nombre, sino liberar su conciencia. Y con ese pequeño acto, hace tambalear toda una victorias del pasado ya no se ven igual. Las leyendas dejan de ser intocables. Miguel Indurain, el gigante tranquilo, nos recuerda que detrás de cada campeón hay un ser humano que carga con sus decisiones, sus culpas y sus silencios. Al final, su historia no trata solo de dopaje ni de escándalos. Trata de la libertad, de lo que se pierde cuando el éxito se convierte en una jaula. Indurain no necesitó confesarse culpable para hacernos reflexionar, bastó con que hablara. Porque, en un mundo donde todos gritan, a veces el silencio que se rompe es el que más hace ruido. ¿Y tú, aún crees en los héroes silenciosos?